están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Contexto Local. Hoy vamos a hablar con un experto acerca de formas de gobierno y los desafíos de la nueva Constitución. Christopher Martínez Nourdin tiene un PhD en Ciencia Política. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Sociología, Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Católica de Temuco. Sus áreas de investigación incluyen poder ejecutivo y crisis de gobiernos en América Latina y Chile. Sus publicaciones han aparecido en destacadas revistas científicas a nivel internacional. Christopher, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti, Francisco, por hablar de estos temas y especialmente para abordarlos desde una perspectiva regional. Temas que, por cierto, tienen especial relevancia dado el escenario que vive nuestro país actualmente, escenario que cambió, podrás corregirme por favor, drásticamente a partir de octubre del 2019, ¿no? Sí, o sea, la política chilena cambió por completo en octubre de 2019, la forma en que nos estábamos relacionando, los temas que estábamos conversando incluso en nuestras casas, pero también cambió la percepción que se tiene del poder que pudiera tener el presidente, o se empezó a poner en cuestión precisamente la naturaleza presidencialista que tenía nuestro sistema político. Y a propósito de la debilidad que ha mostrado el presidente Piñera en la conducción de gobierno desde esa fecha en adelante, se ha producido un debilitamiento de la presidencia y algunos dicen también que un debilitamiento del presidencialismo como forma de gobierno que tenemos. Y ahí yo leía el otro día un artículo que tú publicaste hace algún tiempo que me llamó bastante la atención y que me gustaría que pudiéramos desarrollar ahora, que tenía que ver con un ejemplo de un político francés, ¿no? que inventaba una historia y que la gente terminaba creyéndose, pero era todo ficticio, y que ha pasado un poco con el relato de que Chile es un país hiperpresidencialista. Sí, la verdad es que eso es algo que tú lo ves también en académicos, en expertos, y la gente obviamente comienza a repetirlo porque son personas con altas credenciales. El presidente en Chile, es cierto, la Constitución le entrega poderes considerables en términos, por ejemplo, para introducir legislación en el Congreso. Incluso hay ciertos temas que están reservados exclusivamente para el presidente y que solamente él o ella los pueden iniciar en el trámite legislativo. Entonces el presidente sí tiene poderes formales importantes en el caso de Chile, pero se ha creado esta figura de que casi que el presidente es un César, casi un dictador. De hecho, una candidata por ahí graduada en administración pública con magíster dijo que el presidencialismo chileno era peor que una dictadura. Entonces daba la impresión de que estábamos formando una imagen de un presidente ultrapoderoso que todo lo manejaba, pero que la realidad siempre nos ha mostrado lo opuesto. Y en ese sentido, a mí me preocupa que estemos haciendo un mal diagnóstico de la situación, persiguiendo de mala manera algo que nunca existió y después nos lavemos las manos diciendo que solucionamos un problema en el fondo que nunca estuvo ahí. Cuando hay otros problemas súper importantes que vale la pena abordar, especialmente cuando uno está en región y ve esas diferencias, ¿cierto?, de concentración de poder en términos territoriales y administrativos. Y cuando estamos hablando de esto, de esta mirada o de este relato que se comienza a instalar erróneamente según tu apreciación y de acuerdo a las investigaciones desarrolladas, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué el hiperpresidencialismo finalmente puede hacernos un flaco favor como país? Mira, eso es una buena pregunta porque el diagnóstico se está situando a nivel del sistema político, es decir, la forma de gobierno, las instituciones que nos rigen son las que están creando un problema. Y el diagnóstico que se hace es que tenemos un presidente que es todopoderoso, que concentra mucho poder y por tanto hay que quitarle poder. Y haciendo eso se van a solucionar nuestros males, todos nuestros problemas. Pero recordemos que los presidentes en Chile siempre han negociado, siempre han estado obligados a cooperar. El cuoteo, que fue esta institución que prevaleció por mucho tiempo con la concertación, el presidente tenía que hacer concesiones a los partidos en los nombramientos. Lo mismo ocurre con los nombramientos en regiones. No cabe duda de que la presidenta Bachelet tuvo muchísimos problemas para poder lograr sus reformas. Si hubiese sido una hiperpresidenta o si el hiperpresidencialismo fuera real, ella hubiese aprobado todas sus reformas sin ningún problema. Ricardo Lagos en 2005 no hubiese reformado la constitución de Pinochet, sino que la hubiese cambiado por completo y no pudo, porque en el fondo no es un hiperpresidente. Y Sebastián Piñera no estaría en las cuerdas como estaba desde el 2019 si también tuviera tanto poder como se deja entrever en estos análisis. Porque estos análisis lo único que toman son los aspectos formales, pero la realidad es mucho más rica en ese sentido. Y nosotros tenemos un presidente que gobierna junto a un Congreso que le hace equilibrio,
la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, que ya lo sabemos en la última semana, todos los problemas que ha tenido Piñera con el Tribunal Constitucional. Tenemos los partidos políticos, y los partidos políticos incluso de gobierno son un freno para los presidentes, siempre le están marcando la agenda. Piñera ya tuvo este tipo de fricciones con la UDI en su primer gobierno, con Renovación Nacional, por cierto, y nuevamente lo hemos visto en la relación distante que ha tenido con Mario Desbordes de Renovación Nacional. Es decir, el presidente no gobierna en el vacío, que está rodeado de una serie de actores y todos quieren competir y quieren en el fondo influir en la política. Y eso hace que el presidencialismo en Chile no sea hiperpresidencialismo, sino que sea un presidencialismo, el presidente con poderes, pero finalmente un presidencialismo moderado. Y en ese sentido pasa también, o lo hemos visto en las últimas semanas o tal vez el último año, que los partidos de gobierno también comienzan a desmarcarse un poco de las políticas implementadas por este mal llamado hiperpresidencialismo y empiezan a pasar a ser también oposición en cierto sentido en muchas temáticas. Sí, y eso es peligroso para los presidentes, porque los partidos, los políticos en general, sobre todo en año electoral, huelen ese tipo de situación, y en el fondo lo único que quieren es alejarse de los presidentes impopulares. Eso lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en otros países, en Argentina. Por ejemplo, en 2001, cuando Argentina vivía una crisis súper profunda, el presidente era del Partido Radical, y el presidente estaba llamando a un gobierno de unidad nacional como último ejercicio para poder mantenerse en el poder. La oposición, considerando esa opción, va y conversa con el partido del presidente, con el Partido Radical, y los radicales le dicen: nosotros por lo menos no vamos a participar en ningún gobierno que él lidere. O sea, a ese punto puede llegar las relaciones con los presidentes, incluso desde sus propios partidos, cuando se han dañado, ¿cierto? Cuando además el presidente se encuentra en graves problemas que muchas veces ha causado él mismo. Ahí hay un tema también respecto a este mal llamado, como señalas, hiperpresidencialismo, según tú nos explicas, que tiene que ver con los cargos de confianza que tiene, por ejemplo, un presidente en Chile versus cargos de confianza que tiene el presidente de Estados Unidos. Leí en alguna parte, y por favor corrígeme, que el presidente tenía cerca de 5.000 cargos de confianza que podía remover a la hora de asumir, etc. Y de ahí me imagino hacia abajo, porque aquellos cargos de confianza también tienen una serie de personas a su cargo que obedecerán también a ciertas tendencias políticas, independiente del gobierno de turno. En otros países como Estados Unidos, ese número de cargos de confianza al parecer es bastante más limitado, lo que también de cierta manera limita el cuoteo político, al menos en este tipo de cargos, ¿no? Sí, y además pensemos, por ejemplo, que nosotros fuéramos presidente y teníamos que nombrar todos estos 2.000 cargos o tantos miles de cargos que son de confianza. No tenemos la capacidad. Los presidentes se nutren de partidos políticos porque los partidos políticos son los encargados de proveer líderes. Ese es uno de los roles que tienen los partidos en democracia. Los partidos filtran, los partidos de alguna manera quieren posicionar en determinados ministerios, por ejemplo, que sean de la DC, que este ministerio, por ejemplo, no, que sea UDI bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Y así ocurre también con distintas reparticiones. Por ejemplo, con el tema de las tierras, el Ceremi de Bienes Nacionales es súper importante en la región de la Araucanía. Y así otros cargos. Entonces, cuando el presidente quiere nombrar, aunque en términos formales, aunque el papel diga que el presidente nombra, en la práctica el presidente, cuando quiere nombrar un CEREMI, un subdirector de un servicio, un director de servicio en regiones, siempre está constreñido por las presiones que le meten los parlamentarios, los senadores, diputados, alcaldes o cualquier otra figura importante. Y adelantando un poco otra parte de la discusión, en el futuro también va a estar condicionado si que el gobernador regional es del partido del presidente. Entonces siempre hay una serie de figuras que quieren influenciar la política local, porque también ellos son caudillos a nivel regional y local. Aquí ocurrió en la región de la Araucanía que un intendente hace un par de años, que si bien era de la región, vivía prácticamente en Santiago y poco tiempo estuvo ejerciendo su cargo, justamente porque también se demandaba una conexión tal vez más integral en ese sentido, y se reclamaba una desconexión. Sí, o sea, y ese es un problema, porque los partidos deben tener esta capacidad de extensión territorial. O sea, los partidos políticos no existen en Santiago. Si tú conversas con personas que militan en partidos políticos, yo he conversado de todo el espectro político, siempre se quejan del centralismo de los partidos. Entonces, no es solamente que el presidente gobierne, porque en realidad el presidente está constantemente bajo presiones. Y los actores que te nombré son todos actores políticos institucionales. Hay que pensar en los sindicatos. Ni hablar, por ejemplo, de los grupos de empresarios, todos estos actores en el fondo que son de la sociedad civil, que quieren influenciar la política. ¿Hasta qué punto el presidente es tan poderoso que básicamente tendría un botón para solucionar los problemas? Eso no es así.
En Chile, yo vuelvo a insistir, sí se reconoce que el presidente tiene varias herramientas a nivel constitucional que son importantes. En un ranking que existe de poderes presidenciales, para aquellos que creen que el presidente chileno es hiperpresidente, es el quinto, incluso superado por Perú, que es un sistema que no es tan presidencial en la forma como el nuestro. Pero cuando tú miras, por ejemplo, el poder que tiene el Congreso en Chile, el poder judicial, versus lo que tienen en otros países, en el caso de Chile ha ido en aumento en las últimas décadas, es decir, cada vez han ido teniendo más poder, y con más poder en el fondo tienen más capacidad para limitar el ejercicio del Ejecutivo. Y en ese sentido, tomando ese punto, Christopher, los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿tienen equilibrio en las fuerzas? ¿Tú notas que, por ejemplo, lo que señalabas recién, hay alguno que se esté escapando en esta lógica de poder? Mira, si tú me hubieses preguntado esto en 2015, yo creo que el equilibrio tendría a favorecer ligeramente el Ejecutivo, porque en el fondo es una persona que coordina. El Congreso tiene que coordinarse, no solamente la Cámara de Diputados y el Senado, sino que además los partidos, las bancadas, las oposiciones en los dos niveles. Pero desde 2019 en adelante el escenario que yo veo y que me preocupa es que es un vacío de poder. No podemos decir que está gobernando el Congreso. De hecho, erróneamente se dice que hay un parlamentarismo de facto. Eso no es así. No hay un parlamentarismo de facto. El Congreso no está gobernando. El Congreso sí le ha hecho la vida difícil a Piñera, pero en el fondo al presidente Piñera ha fallado en varios aspectos, él también en su conducción política. Entonces, no tenemos gobierno desde el Ejecutivo, desde la moneda, y tenemos también un radicalismo, indisciplina, falta de predictibilidad en el Congreso. Y por eso yo lo veo con preocupación, esta suerte de vacío de poder. ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque hoy día las encuestas son clarísimas y lapidarias con, primero, la figura del presidente y con el Congreso, de ahí hacia abajo. Sí, es extremadamente preocupante porque ni siquiera es tanto la división izquierda-derecha. Por ejemplo, Piñera tiene una reprobación del 90% entre las personas de izquierda, y si bien la diferencia es de 40 puntos porcentuales, porque el 50% del electorado de derecha también lo desaprueba. Entonces, es una diferencia importante, pero si tú te fijas en ambos espectros del sistema, del polo ideológico, Piñera en el fondo ha resistido muy fuertemente. Y además, una baja aprobación de los partidos. O sea, las instituciones con menor aprobación es el gobierno con un 9%, según la encuesta hacer un 8% del Congreso y un 2% de los partidos políticos. Y eso es extremadamente preocupante de cara al escenario electoral que tenemos, no solamente por la Convención Constitucional, sino que también por las próximas elecciones presidenciales. Y ahí vuelvo también al punto que tú señalabas, que en este tipo de regímenes los partidos tienen un rol muy importante, porque el presidente, la figura del presidente, no puede resolver solo esto de los cargos de confianza, el cómo va a poner una seremía, un director de servicio en regiones, etc. Y ahí los partidos juegan un rol clave, y ahí es donde se empieza a aplicar el cuoteo político. Y por favor corrígeme si me equivoco, pero ¿cómo se enfrenta esta situación con esta baja evaluación o bajo reconocimiento de la comunidad en general, justamente a los partidos políticos que nutren al sistema político administrativo también? Claro, esa es una debilidad muy preocupante. La verdad es que el escenario es definitivamente serio. Independiente si uno se ubica en la izquierda, en la derecha, o oposición o oficialismo, es un escenario serio desde el punto de vista analítico, porque nosotros hemos visto qué ha pasado en otros países en que los partidos han sucumbido, por ejemplo, a tentaciones populistas. Vimos lo que pasó con Bolsonaro en Brasil, lo que pasó con Trump en Estados Unidos, lo que está pasando en El Salvador recientemente con Nayib Bukele, que en el fondo despidió a jueces de la Corte Constitucional violando la Constitución y con apoyo popular. Entonces, frente a la debilidad de los partidos, que por otra parte es merecida. O sea, tenemos partidos que se distanciaron de la sociedad en general, del electorado en los años 90 y en los años 2000. Y después, en 2013, 2014 en adelante, conocimos una serie de escándalos de financiamiento ilegal de la política, ¿cierto? El caso Penta, el caso SQM, y además también asociado a impunidad. En el fondo, el estallido social está ligado a dos conceptos que yo veo, que es impunidad en el fondo y abuso. Y parte de la impunidad en la clase política. O sea, solamente el ex senador Jaime Ortiz es el único político en Chile que ha ido a la cárcel por algún crimen de corrupción. Entonces, eso es extremadamente serio. Tú tienes en otros países como Perú o Brasil que los tribunales de justicia son implacables en enviar políticos a la cárcel en caso de corrupción, quizás demasiado implacables. Pero en el caso de Chile no podemos creer que los políticos son tan inocentes y que en el fondo no se merezcan algún trato más duro en términos de cuando enfrentan a la justicia. Entonces, tenemos que la institución de los partidos políticos es vital para el funcionamiento de una democracia, y sin embargo nuestros partidos nos han decepcionado.
¿Y cuál es la alternativa que tenemos? Que no me gusta hablar mucho del tema, pero tenemos a Pamela Giles como alternativa como casta presidencial. Y eso también es una fuente de preocupación y que definitivamente es algo que está en la encuesta y algo sobre lo que vamos a estar conversando próximamente. Y ahí, ¿cómo luchar contra el populismo? Lo que tú señalas, ¿cuál es la herramienta que se puede utilizar como sociedad para enfrentar este tipo de situaciones y cómo los partidos reaccionan a esto? ¿Cómo pueden reaccionar y enmendar el rumbo de cierta manera? De hecho, los partidos, como tienen distintas ideologías, están compuestos por políticos que cada uno además tiene su propia agenda. Los partidos políticos tienen que conciliar la agenda del partido con la agenda de todos sus políticos. Y en este caso hemos visto algún grado de coordinación que ha ido surgiendo en los últimos días. Si bien, por ejemplo, tiene figuras como Fuad Chaín de la DC, Gabriel Silver también de la DC, que han estado coqueteando reiteradamente con Pamela Giles y con las propuestas de retiro, y que en el fondo diciendo que si fuera a una segunda vuelta ellos votarían por Pamela Giles. Hemos visto, por otro lado, que han surgido figuras que han sido mucho más de consenso, como de Yanna Proboste, la ex ministra, ¿cierto?, que fue acusada constitucionalmente, que estuvo 5 años sin poder ejercer cargos públicos como sanción, y que en el fondo apareció en los últimos días, en la última semana, como una carta de conciliación como presidente del Senado, manejando la negociación entre un gobierno que es impopular, que tiene falta de conducción política y que en el fondo muy tosudo en algunos aspectos, y un Congreso que quería hacerle la vida imposible. El problema que se enfrenta ahí es que la democracia cristiana ya tiene una carta presidencial en sus primarias, que es Jimena Rincón. Entonces, los partidos probablemente de la centro-izquierda podrían eventualmente alinearse detrás de una figura como Yanna Proboste y por lo menos forzar un poco la segunda vuelta a favor de un ¿cómo se puede decir?, de un candidato o candidata que represente más la política tradicional. Llama la atención justamente el que en esta campaña o en este periodo haya cambiado tan radicalmente esta lógica del político tradicional y que hoy día tomen tanta fuerza aquellos figuras políticas que emergen muchas veces, que vienen emergiendo en la política y que toman tal popularidad. Tal vez comenzó en las elecciones presidenciales anteriores con la irrupción de Alejandro Guillé o de la periodista, no me recuerdo el nombre ahora, que también... Sí, Beatriz Sánchez, perdón, que emergieron, pero que vienen al menos vienen desde de un periodismo más tradicional, más serio, más de investigación. ¿Cómo evalúas tú eso? ¿Cómo lo interpretas? Yo creo que esa es una buena observación lo que acabas de hacer, porque esto no es algo que está ocurriendo ahora. El estallido social, el que hayamos tenido como candidato a Beatriz Sánchez o a Alejandro Guillé, incluso es preocupante. De hecho, la política chilena, básicamente en términos de liderazgo, no ha cambiado desde la segunda vuelta presidencial de 2005, en que se enfrentó Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. En eso hemos estado. Los partidos han fallado y han fracasado en proveer liderazgos competitivos hasta el día de hoy. Y ese es un vacío de poder que tiene que ser llenado. En el fondo a la política no le gustan los vacíos de poder y empiezan a aparecer distintos personajes. Por ejemplo, hagamos la comparación. Nadie le está preguntando a Pamela Giles con quién va a gobernar. A Meo en 2009, en la elección presidencial, en todos los paneles donde era invitado le decían, ok, si usted gana, ¿con quién gobierna? Porque en el fondo saben que el presidente no gobierna solo desde la moneda, tiene que tener un aparato a través del territorio que le ayude a implementar las políticas públicas, que le ayude a ordenar todo. Esa pregunta no se la hacen a Pamela Giles. No sé si va a gobernar con los nietitos, con la gente que ella designe, ¿cierto?, a dedo, lo cual nuevamente sería demasiado preocupante, pero ese es el escenario en que nos encontramos ahora. Así como van emergiendo estas figuras populistas, también van emergiendo figuras que van tomando potencia, que son de los extremos de la política, como la ultraderecha, por ejemplo, en el caso de José Antonio Kast. ¿Es preocupante eso también desde tu punto de vista? Eso es normal en el sentido de que nosotros tenemos un sistema de representación proporcional, que fue ese el principal cambio que se introdujo en las últimas elecciones legislativas. Y eso significa que tú en cualquier elección vas a tener actores más o menos extremos, tanto en la izquierda como en la derecha. Y eso es normal porque eso en la sociedad existe. Existen personas que tienen esas preferencias y como este es un sistema que tiende a representar la mayor cantidad de preferencias, es probable que alcancen algún grado de notoriedad. Pero incluso conversando con colegas, con otros académicos sobre este tema, hace un año la figura de José Antonio Kast no era tan amenazante como la figura, por ejemplo, de Pamela Giles.
en términos del componente antidemocrático que personajes como ella representan. Y en este sentido quiero ser súper enfático del riesgo que representan personajes que no tienen afiliación partidaria, que no es claro cómo en el fondo se conciben, que tienen poco respeto por las instituciones democráticas, que tienen poco respeto en el fondo por el Estado. Nosotros hemos visto cómo en otros países en América Latina, y que básicamente eso es lo que estudiamos, a todos los costos que tiene que pagar la gente después cuando esos gobiernos ascienden y se quiebran, o cuando ascienden y se consolidan eternamente en el poder. En este periodo tan particular, con un gran número de elecciones populares durante los próximos meses, ¿cómo vamos a poder enfrentar como sociedad de mejor manera en vísperas de una nueva constitución? ¿Cuáles podrían ser las herramientas que ayuden a estos futuros constituyentes a desarrollar esta mirada más bien de conjunto? Sí, eso es también otro desafío, porque vamos a tener un Chile que va a estar con negociaciones entre el Ejecutivo, el Legislativo, pero también colocando un ojo en lo que está ocurriendo en la Convención. En el fondo ese también va a ser una figura política que va a estar opinando, que va a estar tocando temas, pero yo en este momento veo eso como algo positivo, especialmente para Piñera. Es decir, en la última semana se ha acumulado demasiada tensión en contra del gobierno de Piñera. Si tú piensas, para él en el fondo es conveniente que la atención se comience a colocar en las elecciones, en el resultado de esta y lo que empieza a hacer en el fondo la convención. Entre la atención menos se enfoque en él, mucho mejor en el fondo para lo que ha estado haciendo, que ha sido extremadamente negativo para su gestión. Y en ese sentido, el tema de la convención constitucional tiene varios aspectos interesantes, porque nos va a permitir por primera vez en la historia, obviamente, poder trabajar en una constitución que sea participativa, con paridad de género, en lo cual van a haber una cuota para los pueblos indígenas. Pero también me preocupa de que los candidatos a la constituyente y candidatas colocan demasiado énfasis, por ejemplo, en los temas de derechos, que son importantes, que ciertamente lo son, pero no es lo único que la Constitución tiene que contener. Por ejemplo, la discusión que tú me planteabas al inicio acerca del presidencialismo o acerca incluso de la concentración de poder en Santiago versus regiones. Nosotros en el siglo XIX pasamos un proceso similar en el cual se le quitó muchísimo poder al presidente porque el presidente era realmente poderoso. El Estado era pequeñísimo y el presidente más encima lo controlaba. Y en este proceso en que se debilitó al presidente, también perdieron influencia en las regiones en la política nacional. Y eso es lo que quizás debiéramos rescatar. ¿De qué manera las regiones pueden tomar algún grado de influencia en lo que es el peso de la política nacional en esta nueva etapa? Y en ese sentido, la ley 21074, que fue promulgada hace un par de años, ¿contribuye objetiva y realmente a eso o pasa a ser una ley muerta, aun cuando hay acciones concretas como la elección de gobernadores, etcétera? Claro, es curioso porque en el fondo vamos a elegir gobernadores, pero también vamos a estar escribiendo una constitución que puede reformar eso. Yo creo que eso no se va a reformar. Cuando se habla de que una hoja en blanco, no estamos hablando de que es exactamente en blanco. Obviamente que se van a tomar las cosas buenas que están funcionando. Pero es importante que los gobernadores tengan tres cosas, ser electos popularmente, como es lo que dice la ley, ¿cierto? Que tengan capacidad para tomar decisiones importantes y también que tengan recursos para poder ejecutar esas decisiones. Si falta uno de esos tres pilares, en el fondo el gobernador va a ser una figura meramente decorativa. Pero también hay que pensar en que si eso puede llevar a una polarización política dentro de las regiones. Hay regiones que son conocidas por ser más de derecha, más de izquierda. Está la Araucanía, una región que se inclina. Lo hemos visto en las elecciones presidenciales, lo vimos en cuanto, por ejemplo, el porcentaje de votos que sacó José Antonio Kast. Es una región más de derecha. Entonces, ese tipo de dinámicas también va a estar representada en la región. Y eso es lo que la gente también tiene que saber de antemano, que va a existir la posibilidad de que la región tenga figuras un poco quizás extremas o con ideologías muy marcadas, que se puedan enfrentar incluso al presidente de turno. Van a tener, por ejemplo, si es que viene otra pandemia, alguna capacidad para decidir sobre medidas sanitarias, sobre toques de queda, sobre ese tipo de cosas. Eso es algo que también se tiene que discutir. Ocurre que hoy día, en el proceso de campañas que están realizando las distintas personas que postulan a estos cargos de elección popular, señalan muchas veces dentro de su publicidad o propaganda, en este caso,
situaciones que no son reales, como que prometen acabar con la delincuencia, como disponer de presupuestos que realmente no existen, y ahí también vemos reflejado el populismo tal vez del que ha sido presa la política, sobre todo en el último tiempo. Sí, es realmente complejo eso, porque bueno, tú eres periodista y sabes mucho mejor que en el fondo desmentir algo que se dijo requiere muchísimo más esfuerzo que decir una mentira rápidamente. Uno ve la propaganda, no sé, a nivel de concejal y alcalde, que la candidata y candidatos prometen acabar con cosas que no están dentro de sus facultades, pero que en el fondo vende muy bien, por lo menos al electorado. Y además estamos en un contexto de voto voluntario, y eso también preocupa un poco porque el voto voluntario tiende a atraer a las personas que tienen motivaciones mucho más marcadas, un poquito más radicales que lo normal, que son los que están más motivados a participar políticamente. Volviendo al tema constitucional, ¿descansa hoy día las esperanzas de muchas personas dentro del país de que la Constitución viene, como decías tú antes, como una hoja en blanco y a cambiarlo todo? ¿Es tan así eso? O sea, la hoja en blanco es un concepto bien útil para entender de que en caso de que no haya acuerdo, no va a regir la Constitución que tenemos actualmente. Ese es el principal elemento que significa la hoja en blanco. Pero obviamente es demasiado costoso comenzar a pensar desde cero y sin mirar para ningún lado qué hacer en términos de cómo nos organizamos políticamente, cómo dividimos el país. Probablemente todas esas cosas que existen ahora, la mayoría de las que están funcionando, en el fondo se van a intentar replicar. Por eso que yo creo que el tema, por ejemplo, la elección de gobernadores se va a intentar replicar. Ahora, también se han puesto dudas si es que se lograrán colocar de acuerdo por esto, ¿cierto?, la toma de decisión a través de los 2/3, si es que es demasiado variada la composición de la Convención Constitucional. Y la verdad es que conversando con colegas, de hecho, en la semana, yo creo que hay un grado de optimismo. Yo creo que ninguna persona que llegue a la Convención quiere ser recordada como la persona que tuvo la oportunidad histórica de escribir una Constitución y que no logró ponerse de acuerdo. La verdad es que yo creo que ese sería un terrible legado y por tanto hay muchos incentivos en que estas personas sí se pongan de acuerdo. Pero también ahí me imagino que juega el rol político. Hemos visto hoy día que hay muchos políticos que han renunciado a sus cargos, incluso parlamentarios, para postularse como constituyente. Obviamente eso da cuenta de un interés político genuino, por cierto, pero que también tiene intereses partidistas, por decirlo de alguna manera. Sí, y de hecho la campaña por las candidaturas a la Convención Constitucional ha estado marcada por esta tensión, ¿cierto?, de independientes versus aquellos que vienen del mundo de los partidos. De hecho, votamos por eso, un 78% de las personas votó porque no tuviéramos una convención mixta, que tuviéramos una convención que saliera, ¿cierto?, así mucho más espontáneamente. Pero los partidos van a tener en el fondo representación porque la política siempre premia a los grupos que logran organizarse de alguna manera. Y lo otro es que yo creo que es importante también distinguir es el tema de cuánta representación va a tener o no la derecha. Porque en el fondo por lo que está causando preocupación el gobierno de Sebastián Piñera en su sector es porque lo mal que lo está haciendo está ensuciando en el fondo al conglomerado. Y eso puede afectar el resultado de las elecciones de la Convención Constitucional. Entonces, la derecha, que en el sistema binominal le bastaba con obtener un 30 o un 35% para lograr casi la mitad de los cargos en el Congreso, esta vez es probable, porque como además va de manera unida, ¿cierto?, comparado con la cantidad enorme de listas que hay en la centroizquierda hacia allá, la derecha probablemente con un 30 y algo por ciento pueda asegurar un 40 y algo por ciento de los escaños, de los cargos en el fondo, que van a estar sujetos a elección popular. Y también se entiende o se malentiende, creo, que esto es una oportunidad para todos por igual, pero no es tan así, en el sentido de que si mañana la señora Juanita, que es el ejemplo clásico, quiere postularse o se postuló a constituyente versus don Pedro, político de tomo y lomo, con el respaldo partidista o de alguna agrupación o de algún sindicato, etc., van a competir en igualdad de condiciones. No parece que sea tan así eso. No, de hecho, va a ser interesante comparar, por ejemplo, la composición en términos de educación respecto de la población en general y lo de la Convención Constitucional o incluso del Congreso. Tú lo puedes comparar en términos de composición de clase, de género, que va a haber paridad obviamente, pero no es así, es tal como tú dices. Las personas quizás todos van a poder participar, pero son algunos los que van a alcanzar los que alcanzaron a tener la cantidad de firmas requeridas.
son algunos los que tienen el nivel de visibilidad, que es un elemento, un atributo importantísimo para alguien que está en política. Y por eso que en las encuestas siempre preguntan el nivel de conocimiento que tienen las personas que están siendo evaluadas. Entonces, entre más conocimiento, eso es algo positivo. A veces hay personajes, como lo reveló la SER, como en el caso de Piñera, en que más conocimiento significa en el fondo también mayor desaprobación. En el caso de Pamela Giles, es una de las pocas que se escapa, lamentablemente, con conocimientos, la gente la puede reconocer y también tiene una evaluación positiva sobre ella. Cerrando con el tema de la convención constitucional, tenemos una oportunidad histórica como país de crear, como decías tú antes, una constitución, si bien no desde cero, pero tomando los mejores elementos. ¿Cuáles son, a tu juicio, y desde esta mirada profesional y con la experiencia que has tenido en tus investigaciones, los pros y los contras que este ejercicio tiene para el Estado de Chile? Partamos por las cosas negativas. En el fondo, primero nos asegura de que las razones que gatillaron el estallido social se solucionan. Ya, es decir, en el fondo, lo que gatilló el estallido social es esta sensación de abuso e impunidad que estaba relacionado a aspectos socioeconómicos, acceso mejor a pensiones, ¿cierto? Que es algo extremadamente serio, mejor acceso a la salud, educación, sueldo mínimo. Ese tipo de cosas no se va a resolver en la Constitución. La Constitución debiera facilitar que se resuelvan esos conflictos y que no se lleven al Tribunal Constitucional, como muchas veces se amenazó con llevar anteriormente. Pero en ese sentido puede que no solucione los problemas y que además no lo hagan en el corto plazo, porque en el fondo la convención tiene un plazo para funcionar, después que hay que votar un referéndum de salida y recién ahí se pueden empezar a negociar salidas respecto reformas profundas en estas áreas. Lo otro es que puede que la convención constitucional genere una constitución que esté exacerbada en derechos y que el Estado después no tenga cómo financiar esos derechos, porque en el fondo alguien tiene que pagar ese tipo de atribuciones que se están consignando nada menos que en la Constitución. Dentro de las cosas positivas, los niveles de democracia tienden a mejorar en los países en los que han tenido un proceso de escribir una constitución que es participativo. Y eso se ha visto en varios países, que entre más participativas son todas estas etapas, participar al inicio, tener paridad, por ejemplo, que después intervenga la sociedad civil, que haya comunicación constante, que después se vote de salida, tiende a generar mejores niveles de democracia y de legitimidad también de la propia Constitución al pasar el tiempo, unos 5 o 10 años. Entonces eso en sí es algo positivo. Lo otro positivo es que podría crear una reconfiguración del escenario político y en el fondo que el tema constitucional deje de ser una traba como lo había estado haciendo en los últimos 15 años. De hecho, cuando se reforma la Constitución en 2005 por Ricardo Lagos, que se creía de que se iba a terminar en el fondo con el tema constitucional, empezó a emerger nuevamente y muchos grupos, de hecho estuvo en la Asamblea Constituyente, marca hacen tu voto, se reactivó. Es de esperar que en el fondo ahora nos coloquemos a trabajar en otras cosas, habiéndonos convencido de que el trabajo de la Constitución fue bien hecho y empezar a trabajar en temas mucho más específicos y en el largo plazo. En el comienzo de la discusión sobre este tema, después de octubre de 2019, se tomó como ejemplo el caso de Colombia, que pasó por un proceso similar y vemos lo que ha pasado durante los últimos días y semanas en Colombia. ¿Cuál es tu visión respecto a ese tema? Pues el estallido social ha sido enorme y lamentablemente afectando de forma importante a la comunidad. Sí, yo creo que eso es los errores que se cometen a veces en idealizar o comparar procesos que en inicio parecen exitosos, pero que en el tiempo te puede dar la evidencia de que no ha sido tan así. Pero el proceso constitucional en Colombia sí fue exitoso como tal. Los problemas de Colombia tienen mucho más que ver con otro tipo de temas, no necesariamente con la Constitución. Se pueden hacer varios paralelos en términos del estallido social que ya emergió, el tipo de respuesta que ha entregado el gobierno, que es muy similar al que se entregó acá, el tipo de protesta, la represión y también el contenido de la manifestación. Pero Colombia también tiene otros problemas que Chile no ha tenido. En ese sentido, problemas conocidos en términos de institucionalidad, fortaleza democrática, fortaleza incluso de sus partidos. Con todos los problemas que nuestros partidos en Chile han tenido, los partidos en Colombia han tenido acusaciones mucho más serias que los problemas que han tenido los partidos chilenos. Entonces, por eso es importante mirar un poco la historia propia, más que estar mirando constantemente afuera. Y si tú te fijas, en algún momento quisimos tener el sistema educativo de Finlandia, el gobierno parlamentario de Nueva Zelanda o del Reino Unido, como que queremos importar y estamos experimentando una especie de creatividad institucional, que queremos copiar todo de afuera. Cuando la verdad Chile ha tenido experimentos bastante exitosos.
el presidencialismo chileno es distinto al que tenemos ahora del que teníamos en 1870 o 1850. Hemos aprendido a negociar con eso, hemos aprendido a mejorar, los actores saben competir. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, cambiar a un sistema parlamentario, ese es un juego totalmente distinto. La gente no sabe muy bien qué significa, el presidente es mucho más débil, pero la gente quizás no sabe que ellos no escogen a quien dirige el país. Usted escoge al diputado y los diputados después, ellos se colocan de acuerdo, ellos van a nombrar a la primera ministra o al primer ministro. Entonces, ese tipo de sutileza quedan fuera de la discusión. Yo lo comentaba con un colega, bueno, hacer un cambio de esa naturaleza del sistema político, tanto que criticamos este hiperpresidencialismo, que en mi opinión no existe, y lo queremos reemplazar por otro, es como si tú tuvieras una liga de rugby y de un día para otro le dices que van a jugar fútbol americano y prometerle a todos los espectadores que van a jugar igual de bien. Eso no va a ser. Entonces, un sistema parlamentario, un semipresidencialismo, puede funcionar en Chile, sí, si le damos unos 20 o 30 años tratando de jugar en ese escenario. Pero no podemos permitir estar 20 o 30 años haciendo que esto funcione, siendo que además la evidencia nos demuestra que sea mejor el sistema que el que nosotros ya tenemos. Que ese otro punto es súper importante. Sin duda estamos viviendo y siendo protagonistas de un momento histórico para nuestro país, para nuestro Estado, y vamos a seguir muy atentos cómo evoluciona este proceso y por supuesto vamos a volver a conversar, Christopher, de este y otros temas tan interesantes y sobre todo con esta mirada experta. Te agradezco el tiempo y la disposición por haber conversado hoy día con nosotros, Christopher. No, muchas gracias a ti por la invitación y totalmente abierto para la próxima vez. Muy amable, muchas gracias. Ya pues. Gracias por acompañarnos en esta conversación con una mirada local sobre temáticas globales. Volveremos a encontrarnos para hablar de este y otros temas en un próximo capítulo de Contexto Local.